Mi cuñado confesó su amor por mi esposa, y todo explotó. Hola a todos, qué bueno tenerlos aquí. Me llamo Daniel, y hoy quiero abrirles mi corazón con una historia que ha sacudido mi mundo de una forma que nunca imaginé. No es algo sencillo de contar, pero siento que compartirlo me ayudará a procesar todo lo que pasó y, quizás, a encontrar algo de claridad en medio del caos. Vivo con mi esposa, Martina, una mujer increíble con la que tengo 2 hijos pequeños que son mi alegría. Mi hermana, Carla, está casada con Nicolás, y juntos tienen 2 niñas preciosas, mis sobrinas. Siempre hemos sido una familia unida, de esas que se juntan por cualquier excusa, una barbacoa, un cumpleaños, una cena navideña. Nos apoyamos, nos reímos, nos cuidamos. Pero hace poco, todo eso se vino abajo por algo que empezó como una conversación casual y terminó siendo una bomba que explotó en nuestras vidas. Todo arrancó un día cualquiera, un martes por la tarde. Martina llegó a casa después del trabajo, con el rostro un poco tenso mientras dejaba su bolso en el sofá. Se acercó a la cocina, puso agua a hervir para el café, y mientras esperaba, me miró con una expresión extraña. Nicolás me mandó un mensaje hoy, dijo, casi como si estuviera probando las palabras. Quiere que nos encontremos mañana para almorzar. Dice que necesita hablar conmigo de algo importante. Me quedé quieto, procesando lo que decía. ¿Qué crees que pueda ser?, preguntó ella, frunciendo el ceño mientras sacaba una taza del armario. Tal vez tiene que ver con Carla. Quizás estén pasando por algo y quiere un consejo desde otro punto de vista. La idea me pareció fuera de lugar. Nicolás nunca había hecho algo así antes. Sí, él solía mandarle mensajes a Martina de vez en cuando, igual que a mí, a mis padres o a cualquier otro en la familia. Eran cosas normales, coordinar una reunión, preguntar por los niños, compartir un meme gracioso. Nada profundo ni personal. Éramos un grupo cercano, así que no le di demasiada importancia. Ve y averigua qué pasa, le dije, encogiéndome de hombros para quitarle peso al asunto. Si necesita algo, lo enfrentamos juntos como siempre. Ella asintió, pero vi un destello de incertidumbre en sus ojos, como si algo no terminara de encajarle. Al día siguiente, mientras se preparaba para ir al trabajo, volvió a sacar el tema. Todavía no tengo idea de qué va esto, dijo, ajustándose el bolso al hombro con un suspiro. Había un matiz de preocupación en su voz, un leve temblor que no pasó desapercibido. Intenté tranquilizarla. No te preocupes demasiado. Seguro no es nada serio. Solo escucha lo que tenga que decir, y si hay algo en lo que podamos ayudar, lo resolvemos como equipo. Le mencioné que el café donde se encontrarían era un lugar concurrido, lleno de gente a la hora del almuerzo, un sitio público y familiar cerca de su oficina. Eso pareció calmarla un poco. Me dio un beso rápido en la mejilla y salió, dejándome con los niños y mis tareas del día. Pasé la mañana ocupado, entre el trabajo desde casa y mantener a los pequeños entretenidos. No pensé mucho en el almuerzo, confiando en que Martina me contaría todo después. Pero cuando ella volvió esa tarde, supe al instante que algo estaba mal. Entró con el rostro pálido, los ojos vidriosos, y dejó caer su bolso en el sofá sin decir una palabra. Se quedó parada ahí, como si no supiera por dónde empezar. ¿Qué pasó?, pregunté, sintiendo un nudo formándose en mi estómago. Ella respiró hondo, como si necesitara reunir fuerzas, y empezó a hablar. Fui al café como quedamos. Llegué un poco antes y me senté cerca de la ventana para verlo llegar. Nicolás apareció unos minutos después, y estaba diferente. Más nervioso de lo que lo había visto nunca. Nos saludamos, hablamos un rato de cosas normales, el trabajo, los niños, lo típico. Pero cuando trajeron la comida, todo cambió. Hizo una pausa, y su voz tembló al continuar. Me miró fijamente y empezó a decir cosas extrañas. Primero me dijo que me veía hermosa, y pensé que solo estaba siendo amable, como siempre. Pero no se detuvo ahí. Dijo que siempre he sido una luz en su vida, que le hago sentir cosas que nunca había sentido antes. Luego soltó que fue amor a primera vista, Daniel. Que me ha amado desde el día que me conoció. Me quedé helado, con la mente en blanco mientras procesaba sus palabras. ¿Qué? Fue lo único que pude articular, mi voz apenas un susurro. Ella asintió, con lágrimas asomándose a sus ojos.
Siguió hablando, como si estuviera confesando algo que llevaba años guardando. Dijo que si yo fuera suya, me trataría como reina, que me daría todo lo que merezco. Hablaba de una vida juntos, como si lo hubiera planeado en su cabeza 1000 veces. Martina intentó frenarlo. Le dije que parara, que estaba cometiendo un error enorme, pero no me escuchaba. Siguió diciendo que me había observado durante años, que creía que estábamos destinados a estar juntos. Era como si hubiera practicado ese discurso una y otra vez. Ella no aguantó más. Se levantó de la mesa, haciendo ruido con la silla contra el suelo, y salió del café casi corriendo. Mientras me lo contaba, su teléfono empezó a vibrar sin parar con mensajes de Nicolás. Los leímos juntos, primero eran disculpas rápidas. No lo decía en serio, escribió. Fue un impulso tonto. Perdón por hacerte sentir incómoda. Pero Martina estaba demasiado alterada para responder. Estaba temblando, con las manos apretadas en puños, y yo sentía una mezcla de incredulidad y rabia creciendo dentro de mí. Contesta una de sus llamadas y ponlo en altavoz, le dije, necesitando escuchar su versión directamente. Cuando lo hizo, Nicolás estaba llorando al otro lado de la línea. Por favor, Martina, no le digas a Carla, suplicaba entre sollozos. Fue un error estúpido, malinterpreté todo. Pensé que sentías lo mismo que yo. Mencionó un momento del fin de semana pasado, cuando todos estuvimos juntos en nuestra casa. Dijo que Martina había coqueteado con él en la cocina, que habían tenido un instante a solas y sintió una conexión especial. Martina es una persona bromista por naturaleza, siempre lo ha sido. Tiene un humor juguetón que puede malinterpretarse si no la conoces bien, pero esto era absurdo. Coqueteando, exclamó ella, incrédula, mirando el teléfono como si quisiera atravesarlo. Estábamos riendo por algo sin importancia, nada más. Nicolás seguía rogando, ahora dirigiéndose a mí también porque sabía que estaba escuchando. ¿Le contaste a Daniel?, preguntó, su voz quebrándose. Sí, respondí desde el altavoz, seco y firme. Su tono cambió a puro pánico. Por favor, no se lo digan a nadie. No arruinen todo. Quería respuestas claras. ¿Has engañado a Carla antes?, le pregunté directamente, mi paciencia al límite. Juró que no, poniendo a sus hijas como testigo. Nunca, te lo juro por la vida de mis niñas. Es solo Martina, siempre ha sido ella, dijo, como si eso lo hiciera menos grave. Estaba harto de sus excusas. No voy a hacer nada esta noche, le corté, cortante. Te llamo mañana. Colgamos, y Martina y yo nos miramos en silencio, el peso de lo que acabábamos de escuchar aplastándonos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó ella, con los ojos llenos de lágrimas. Deberíamos ir ahora mismo y contárselo a Carla, sugirió, su voz temblando pero decidida. La idea me destrozó por dentro. Pensar en el dolor que esto le causaría a mi hermana, en cómo mis sobrinas verían su mundo desmoronarse, me revolvía el estómago. Sé que es lo correcto, dije, mi voz apagada, pero no puedo imaginar cómo esto no va a romper todo lo que tenemos. Martina no tenía la culpa, eso lo sabía con certeza, pero temía que mi familia la mirara diferente. Aunque Carla y Nicolás encontraran una forma de arreglarse, ¿cómo volveríamos a sentarnos todos juntos como si nada? Nicolás había cruzado una línea que amenazaba con destruirnos a todos. Actualización 1, la verdad explota. Esa noche no pudimos dormir. Los mensajes de Nicolás seguían llegando, uno tras otro, y el peso de la situación nos mantenía despiertos, mirando el techo en la oscuridad. Pero cerca de la medianoche, mi teléfono vibró con fuerza sobre la mesa de noche. Era Carla. Su voz sonaba temblorosa, como si estuviera conteniendo algo grande. Daniel, tengo que contarte algo, dijo, claramente angustiada. Mi corazón se hundió cuando empezó a explicarme, Nicolás vino a mí hace un rato, llorando como loco. Dice que Martina intentó seducirlo, que ella empezó todo y él solo reaccionó. No podía creer lo que estaba oyendo. Ese miserable había girado la historia por completo para culpar a mi esposa y salvarse el pellejo. Eso es una mentira, le dije con firmeza, mi voz más fuerte de lo que esperaba. Te juro que tengo la verdad, Carla. Esto no lo resolvemos por teléfono. Colgué, con el pulso acelerado, y llamé a mis padres, Teresa y Roberto, despertándolos en plena noche.
Les solté todo en frases cortas y urgentes. Nicolás confesó amor a Martina y ahora dice que ella lo provocó. Vamos a casa de Carla ahora. Mi padre rugió de furia al otro lado de la línea, un grito que retumbó incluso a través del teléfono. Mi madre, aunque sorprendida, mantuvo la calma y prometió estar ahí para apoyar a Carla y cuidar a las niñas. Acordamos que ellos irían directo a su casa. Luego marqué el número de mi hermano menor, Adrián. Respondió con voz adormilada, pero se despertó al instante cuando le conté lo que pasaba. Voy a tu casa a cuidar a tus hijos, dijo sin dudar, su tono firme a pesar de la confusión. Con todo organizado, Martina y yo nos preparamos para salir. Ella recogió sus cosas con manos temblorosas, su rostro pálido y demacrado. Sabía que la confrontación sería dura, pero también que no había otra opción. Salimos de casa a toda prisa, subimos al auto y emprendimos el camino hacia lo de Carla. El trayecto, que normalmente toma unos 20 minutos, se sintió eterno. El silencio dentro del carro era pesado, roto solo por el zumbido del motor y el sonido de nuestras respiraciones ansiosas. Ambos estábamos perdidos en nuestros pensamientos, imaginando lo que nos esperaba. Cuando llegamos, la escena era más tensa de lo que había previsto. Carla estaba en el porche delantero, con Nicolás a su lado. Él parecía un hombre derrotado, los ojos rojos e hinchados, los hombros caídos, como si supiera que su juego había terminado. Sabía que teníamos pruebas, mensajes, audios, todo, y no había forma de escapar de eso. No entiendo qué esperaba lograr mintiendo a Carla en medio de la noche, tal vez pensó que podía adelantarse y controlar la narrativa, pero fue un intento inútil. Mientras caminábamos hacia ellos, la tensión en el aire era tan densa que casi podía tocarse. Martina, temblando de rabia y dolor, le entregó su teléfono a Carla sin decir una palabra. Mi hermana lo tomó con manos firmes, aunque sus ojos ardían con una mezcla de furia y tristeza. Empezó a desplazarse por los mensajes, leyendo cada texto en silencio mientras su expresión se endurecía. Luego presionó play en los mensajes de voz, y la voz temblorosa de Nicolás llenó el aire, repitiendo sus confesiones y súplicas. Antes de que Carla pudiera decir algo, Nicolás se derrumbó. Empezó a sollozar, un llanto profundo y desgarrador que no encajaba con el hombre que conocía. Es bombero, alguien que corre hacia el peligro sin dudar, que enfrenta incendios y emergencias con una valentía que siempre admiré. Verlo así, roto y vulnerable, era desconcertante, casi surrealista. Sus gritos eran crudos, llenos de arrepentimiento y miedo, pero Carla no se inmutó. Esperó a que terminara, su rostro como una máscara de resolución fría. Ella siempre ha sido fuerte, pero en ese momento era inquebrantable. Cuando él finalmente se calmó, aún con hipo por los restos de sus sollozos, ella habló. Empaca una maleta y vete, dijo, su voz helada y clara. No puedo soportar mirarte ni un segundo más. Él intentó protestar, abrir la boca para defenderse, pero ella lo cortó en seco. No hay nada que puedas decir que arregle esto. Dio un paso atrás, se giró hacia Martina y la abrazó con fuerza. Ese abrazo fue un momento de alivio en medio de la tormenta, una muestra de solidaridad entre ellas que me dio un respiro. Me quedé de pie frente a Nicolás, él un desastre total, la cara roja e hinchada, los hombros hundidos. Me miró, sus ojos suplicando algún tipo de comprensión o perdón, pero no tenía nada que ofrecerle. Tienes que irte, le dije con firmeza, mi voz plana pero decidida. Este es tu desastre, y tú tienes que lidiar con las consecuencias. Él asintió, derrotado, y entró lentamente a la casa para recoger sus cosas. Mi hermana se quedó con Martina, las dos hablando en voz baja, apoyándose mutuamente mientras el resto de la noche se desdibujaba en un torbellino de conversaciones y planes. Nos reunimos todos alrededor de Carla, ayudándola a pensar en los próximos pasos, cómo proteger a sus hijas, cómo manejar lo que venía después. En un momento, Carla empezó a cuestionar a Martina, tratando de entender por qué Nicolás había pensado que sus sentimientos eran correspondidos. ¿Qué lo llevó a creer que tú sentías algo por él?, insistió, su voz cargada de confusión. No había problemas en nuestro matrimonio, todo parecía normal. Martina, con lágrimas corriendo por su rostro, le dio su teléfono otra vez. No hay nada que no hayas visto, dijo, su voz temblorosa pero sincera. Juntas revisaron minuciosamente cada mensaje enviado entre Martina y Nicolás en los últimos 2 años.
Leyeron cada texto con cuidado, buscando cualquier indicio de comportamiento inapropiado, alguna señal que pudiera haberlo llevado a esa conclusión. Pero no había nada. Solo charlas amistosas, bromas ligeras, coordinaciones familiares. Martina es así con todos, tiene una personalidad juguetona, siempre bromeando y burlándose de manera inofensiva. Lo hace conmigo, con mi madre Teresa, con mi hermano Adrián. Es parte de lo que la hace tan especial y cercana. Entonces Martina recordó un incidente del fin de semana pasado que podría haber sido malinterpretado. Estábamos todos en casa, explicó, tratando de señalar dónde pudieron torcerse las cosas. Nicolás y yo fuimos a la cocina al mismo tiempo, buscando algo en la heladera. Nos empujamos un poco, jugando a ver quién llegaba primero, y nos reímos mientras lo hacíamos. Me dejó ganar, pero luego me rodeó con un brazo por la cintura para agarrar una cerveza. Su mano se quedó ahí un segundo más de lo normal. Hizo una pausa, su rostro ensombreciéndose. En ese momento, sentí que algo estaba raro, pero no quise hacer un escándalo. Lo dejé pasar. Ahora se preguntaba si su silencio le había dado alguna esperanza equivocada. Carla escuchó con atención, y su expresión se suavizó. No es tu culpa, la tranquilizó, poniendo una mano en su hombro. Te conozco demasiado bien como para culparte. Esto no es sobre ti. Martina asintió, aunque la culpa seguía pesándole. Al terminar de revisar los mensajes, quedó claro que no había nada, ni atracción mutua, ni señales ocultas, ni coqueteo secreto. Martina había sido ella misma, y Nicolás había tomado eso y lo había retorcido en algo que nunca existió. La comprensión de que todo esto era un malentendido unilateral que había causado tanto dolor era casi abrumadora, pero al menos la confianza de Carla en Martina seguía intacta. Entonces, mi hermana, aún furiosa, decidió ir más allá. Agarró su MacBook, decidida a descubrir qué más no sabía. Sus manos temblaban mientras escribía, adivinando la contraseña de Nicolás. Al tercer intento, logró entrar. Con una respiración profunda, empezó a buscar en sus archivos, buscando cualquier pista que pudiera arrojar luz sobre esta pesadilla. No pasó mucho tiempo antes de que encontrara algo perturbador. Enterrada en una carpeta con un nombre genérico, había decenas de fotos de Martina, tomadas a lo largo de años. Eran imágenes aisladas, siempre de ella sola, nunca en grupo o en momentos familiares espontáneos. Carla las revisó, su ira transformándose en un horror frío y silencioso. Un grupo de fotos destacó especialmente. Hace unos años, Martina y yo hicimos un viaje en pareja al Caribe, una escapada rara sin los niños. Ella estaba relajada, disfrutando el ambiente sin preocupaciones, y había usado un bikini que normalmente no se pondría. Prefiere trajes de baño más discretos, pero esa vez se sintió cómoda siendo un poco más atrevida. En esa carpeta, había al menos 50 fotos de ella en ese bikini, cada una tomada sin que ella lo supiera. El rostro de Carla palideció mientras las veía, una tras otra. Estaba claro que Nicolás había estado capturando estas imágenes en secreto durante años, alimentando una obsesión que había mantenido oculta bajo la fachada de cuñado amigable. Esto ya entra en terreno de orden de restricción, preguntó Carla en voz alta, su voz apenas un susurro. La pregunta nos atravesó a todos, enviándonos un escalofrío por la espalda. Esto había tomado un giro mucho más oscuro de lo que cualquiera había imaginado, cruzando la línea de lo inapropiado a lo profundamente perturbador. Carla nos llamó a Martina y a mí para mostrarnos las fotos. Martina dejó escapar un jadeo, llevándose una mano a la boca en estado de shock. No tenía idea de que estaba haciendo esto, murmuró, su voz quebrándose. Nunca sospeché nada. Carla, con su furia ahora mezclada con una profunda sensación de traición, empezó a hablar de los próximos pasos, acción legal, protección para sus hijas, una posible orden de restricción. Todas eran opciones que teníamos que considerar ahora. Nos estábamos recuperando de este nuevo descubrimiento, dándonos cuenta de que el hombre que creíamos conocer, el esposo de Carla, el padre de mis sobrinas, el cuñado en quien confiábamos, había estado escondiendo un lado oscuro y retorcido que nunca vimos venir. Ya no se trataba solo de un enamoramiento pasajero, esto era algo mucho más siniestro. A pesar de todo, Carla estaba decidida a obtener respuestas completas. Esa noche accedió a hablar con Nicolás y dejar que se explicara, pero quería que fuera frente a Martina para evitar más mentiras o medias verdades.
Organizaron una llamada por FaceTime, con Martina participando y yo escuchando fuera de cámara, mi corazón latiendo con una mezcla de ira y temor. Carla grabó toda la conversación, asegurándose de tener pruebas por si las necesitaba. Tan pronto como empezó la llamada, la tensión era palpable. Nicolás apareció en pantalla, exhausto, con los ojos enrojecidos e hinchados de tanto llorar. Comenzó hablando con voz temblorosa, vacilante, pero a medida que avanzaba, la verdad salió a flote de una manera que ninguno de nosotros esperaba del todo. Admitió que había estado obsesionado con Martina durante años, desde el día que la conoció. Fue antes de que conociera a Daniel, confesó, su voz apenas audible. Explicó que todo empezó cuando Carla, emocionada por presentarle a su nuevo novio a sus amigos, lo llevó a una reunión donde Martina y yo estábamos saliendo, pero aún no éramos tan serios. Él la vio primero, antes de siquiera estrecharme la mano. Al principio, pensó que sus sentimientos eran solo atracción física, un enamoramiento pasajero que podía ignorar. Pero con el tiempo, mientras pasaba más momentos con ella en eventos familiares, se dio cuenta de que era más que eso. Se obsesionó con su forma de ser, con su risa, con cómo interactuaba con todos a su alrededor. Describió cómo se encontraba mirándola, atrapado por su presencia, incluso en los momentos más simples, como cuando ella bromeaba o jugaba con los niños. Detalló cómo había intentado reprimir esos sentimientos, convenciéndose de que eran inofensivos, algo que podía controlar. Pero con el tiempo, su obsesión creció como una sombra que no podía sacudirse. Empezó a buscar formas de estar cerca de Martina más a menudo, ofreciéndose para ayudar en reuniones familiares, enviándole mensajes sobre cosas triviales como excusa para mantener contacto. Fue un proceso lento y silencioso que lo llevó a un punto en el que sintió que no podía guardarlo más. Se engañó a sí mismo pensando que ella podría sentir lo mismo, que había captado alguna señal secreta en sus bromas o sonrisas. Cuando terminó de hablar, hubo un silencio pesado que llenó la pantalla. Carla finalmente rompió el silencio, su voz fría y medida. ¿Qué te hizo pensar que la esposa de mi hermano dejaría a su esposo por ti?, preguntó, sus ojos clavados en los de él a través de la cámara. Nicolás tartamudeó, buscando palabras que no encontraba. Mencionó una supuesta atracción mutua, momentos que había malinterpretado como señales de reciprocidad. Martina y Carla explotaron en ese instante, su ira y frustración acumuladas desbordándose como un río que rompe una presa. Hubo gritos, palabras duras, emociones crudas que salieron a la luz. La traición y el dolor se sentían en cada grito, en cada lágrima. La llamada terminó abruptamente cuando Martina, temblando y angustiada, colgó porque estaba preocupada por mí. Se giró hacia mí, con los ojos abiertos por el miedo y la confusión. Fue unilateral, te lo juro, me aseguró, su voz temblorosa pero firme. Nunca pensé que no lo fuera, respondí, tratando de calmarla con una mano en su hombro. Conozco a Martina mejor que nadie. Incluso si alguna vez hubiera encontrado a Nicolás atractivo en un sentido superficial, algo que nunca admitió, sé que nunca actuaría en consecuencia. Es una persona que valora la confianza por encima de todo. Recuerdo una vez, al principio de nuestra relación, cuando la vi vistiéndose una mañana. La admiré en silencio, y ella se dio cuenta. Me dio una sonrisa juguetona y preguntó, ¿te gusta lo que ves? Pero luego su rostro se puso serio. Nunca la cagues, dijo, su tono cortante y claro. O nunca volverás a ver esto. Cada palabra era una promesa, y desde entonces supe que para ella la lealtad es innegociable. Una vez que se rompe, no hay vuelta atrás. Mientras repetía esa escena caótica en mi mente, no podía dejar de pensar en Nicolás. Siempre lo vi como un tipo un poco arrogante, con esa seguridad que a veces rozaba lo presumido. Pero nunca imaginé que se tuviera en tan alta estima como para creer que podía convencer a Martina de dejarme por él. Sus delirios eran asombrosos, completamente desconectados de la realidad. Más tarde hablé con Carla, una vez que el impacto inicial empezó a asentarse y pudimos conversar con más calma. Estaba decidida a proteger a sus hijas de las consecuencias de las acciones de su esposo. Voy a contactar a un abogado mañana a primera hora, me dijo, su voz firme y resuelta. Quería explorar qué opciones tenía para limitar el acceso de Nicolás a las niñas, asegurándose de que estuvieran lo más protegidas posible de este desastre. Su prioridad ya no era salvar su matrimonio, sino salvaguardar a sus hijas y mantener algo de estabilidad para ellas.
De todos modos, Nicolás regresó a casa al día siguiente, no porque Carla lo quisiera de vuelta, sino porque legalmente no podía impedírselo todavía. A pesar de todo lo que había pasado, tiene derecho a estar en la casa hasta que los procedimientos legales avancen. La atmósfera ahí es tensa, incómoda, llena de silencios pesados y un resentimiento que se siente en el aire. Han terminado, y creo que él lo sabe ahora. Hay una mirada vacía en sus ojos, como si finalmente entendiera que cualquier esperanza de salvar su matrimonio se desvaneció. El abogado le dijo a Carla que, con todo lo documentado, los mensajes, los audios, las fotos, hay una buena posibilidad de que le otorguen la custodia total de las niñas. La evidencia pinta un cuadro claro de la obsesión y la inestabilidad de Nicolás, y ni siquiera parece dispuesto a pelear por ello. Es como si supiera que lo perdió todo y estuviera demasiado agotado para intentarlo. Carla estará bien, lo sé. Es más fuerte de lo que parece, y cualquier amor que alguna vez sintió por Nicolás se ha evaporado. Se mueve por la casa con una determinación que impresiona, enfocada completamente en sus hijas y en el futuro que quiere construir para ellas. No parece devastada por la ruptura, más bien, parece alguien que por fin vio la verdad y está lista para dejarla atrás. Las niñas aún no saben qué pasó exactamente. Sienten que algo no está bien, los niños siempre lo hacen, pero no tienen los detalles. Nicolás nunca estuvo mucho en casa de todos modos, pasaba más tiempo en la estación de bomberos haciendo turnos dobles o trabajando horas extras. Su ausencia era una constante en sus vidas, un hueco silencioso al que se habían acostumbrado con el tiempo. Pero cuando descubran lo que está por venir, será duro para ellas. La estabilidad de su hogar, la idea de tener a ambos padres juntos, aunque fuera imperfecta, va a cambiar. Carla está preparada para eso. Ya habló con un psicólogo para ayudarlas a navegar las preguntas y emociones que surgirán. Está lista para ser madre y padre, para darles todo el amor y apoyo que necesitarán. En cuanto a Nicolás, se queda en la habitación de invitados, una figura silenciosa en una casa que ya no siente como suya. Parece resignado, moviéndose por inercia sin poner resistencia. Es una imagen triste, casi patética, pero mi compasión tiene límites. Algunos amigos han sugerido que podría haber más mujeres, que alguien tan obsesivo como él no se habría fijado solo en una persona. Pero hasta donde sabemos, no hay nadie más. Su obsesión con Martina fue única e intensa, sin espacio para nadie más en su mente retorcida. Después de que todo salió a la luz, Martina bloqueó su número, intentando poner distancia y protegerse de sus avances no deseados. Pero esa misma noche que regresó a casa, él le envió un correo electrónico desde una cuenta nueva que acababa de crear. El correo empezó con lo que parecía una disculpa sincera, pero rápidamente se transformó en algo mucho más oscuro. Dijo que nunca terminó lo que quería decir en el restaurante, insinuando que había más por confesar. Luego se lanzó a escribir párrafos enteros sobre todo lo que amaba de Martina. Detalló la desesperación que sintió, las emociones abrumadoras que lo llevaron a actuar tan irracionalmente. Enumeró cada pequeño detalle que admiraba de ella, su sonrisa, su risa, la forma en que hablaba con los demás. Era inquietante leerlo, ver su obsesión expuesta tan crudamente en palabras. Volvió a mencionar su supuesta atracción mutua, insistiendo en que había una tensión sexual entre ellos que él siempre había sentido. Estaba delirando, confundiendo la naturaleza amistosa y juguetona de Martina con algo que nunca existió. Pintó una imagen de una conexión que solo vivía en su cabeza, una fantasía que se había convencido de que era real. El correo terminó con una sección larga sobre mí, y digamos que no sabía que tenía una opinión tan baja de mí. Estaba convencido de que yo no estaba satisfaciendo a Martina adecuadamente, criticando todo, desde mi apariencia hasta mi forma de ser. Insinuó que yo no era digno de ella, que de alguna manera no estaba a su altura. Sus palabras estaban diseñadas para herirme, para sembrar dudas e inseguridades, pero leerlas fue como un golpe en el estómago que solo fortaleció mi resolución. En lugar de sentirme amenazado, me dio más claridad, tenía que proteger a Martina y a nuestra familia de sus delirios. Reenviamos ese correo a Carla y a su abogado. Era más evidencia de su estado mental inestable, otra pieza del rompecabezas que mostraba cuán lejos había llegado su obsesión. Ese mensaje, con su mezcla de disculpas, podría ser suficiente para sacarlo de la casa de forma permanente. Actualización 2. Por ahora, Martina y yo estamos tomando las cosas día a día.
El apoyo de nuestros amigos y familiares, Teresa, Roberto, Adrián, ha sido invaluable para ayudarnos a navegar esta situación surrealista y dolorosa. Martina no está del todo bien, pero cada día mejora un poco más. Se siente culpable por haberse sentido demasiado cómoda con Nicolás. Normalmente, es muy cuidadosa al establecer límites con otros hombres, asegurándose de que todo quede claro desde el principio. Martina es una mujer impresionante, y siempre ha recibido atención masculina, pero sabe cómo manejarlo. Con Nicolás, bajó la guardia porque era familia, alguien en quien confiaba implícitamente. Nunca imaginó que él cruzaría una línea así. Afortunadamente, ella y Carla están en buenos términos, y no parece haber resentimiento entre ellas, lo cual es un alivio enorme. Todos estaremos bien eventualmente, pero llevará tiempo sanar las heridas que esto dejó. Gracias a todos los que han estado ahí, ofreciendo apoyo y palabras de aliento. Mi mayor preocupación desde el principio fue Carla y sus hijas. El impacto de las acciones de Nicolás en sus vidas es inmenso, y asegurar su protección y bienestar emocional se convirtió en nuestra prioridad absoluta. Los niños, en especial, necesitan ser resguardados de una situación tan tóxica para mantener su sentido de seguridad. Normalmente, cuando algo así golpea, hay que actuar rápido y con decisión. No dudamos en reunir pruebas, enfrentar el problema de frente e involucrar ayuda legal para garantizar la seguridad de todos los involucrados. Esto no ha terminado, pero estamos juntos en esto, y eso es lo que importa.